Hoy queremos continuar exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios a través de nuestra gran campaña virtual, El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito sea el nombre del Señor, que hemos llegado al tema número 16 de la serie. ¿Qué número dije? Número 16. Y este tema lo hemos titulado La usurpadora. Así que, sin más preámbulo, vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos da de poder comunicarnos con Él a través de la oración, para así pedir su bendición y su presencia como el invitado de honor en la persona del Espíritu Santo. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias una vez más porque nos permites estar reunidos con la intención de continuar creciendo en fe, creciendo en amor y creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Te pido, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu te manifiestes con poder en esta hora y que todos tengamos una experiencia personal contigo a través del estudio de tu palabra. Lo pedimos según tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tema de ayer, nosotros analizamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 14 y 15, que allí la serpiente representa a Roma papal, que se levanta en oriente, porque el texto 15 dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Y hemos concluido que el agua o el río representa el hemisferio oriental, que en ese entonces estaba sumamente poblado. Además de eso, vimos que en el texto 16 y 17 aparece otro reino que se levanta en otro hemisferio. Ese reino es simbolizado en el texto 17 como el dragón y representa a los Estados Unidos. La tierra, según el texto 16, representa el hemisferio occidental, que para ese entonces era poco poblado. Sin embargo, también nosotros mencionamos que la última persecución que se va a desatar en este mundo va a iniciar en los Estados Unidos de Norteamérica, porque de acuerdo al contexto, la mujer huyó de Oriente, donde el agua quería arrastrarla y destruirla, y entonces halló un lugar de refugio en Occidente, donde la tierra abrió su boca para ayudarla. Y como vimos ayer, la nación que se levanta en ese hemisferio occidental, representado por la tierra, tiene dos etapas distintas, y en su primera etapa ella se comporta semejante a un cordero cuando ayuda a la mujer. Pero en la segunda etapa, que es la que aparece en el texto 17, esa misma nación entonces comienza a hablar como un dragón para perseguir a la mujer de Cristo. ¿Estamos conectados? ¿Me están siguiendo, sí o no? Perfecto, gloria a Dios. Entonces voy a mencionar otro detalle que vimos ayer, y es el hecho de que el dragón del versículo 17 en realidad no solamente representa a los Estados Unidos de Norteamérica, sino que también representa a Roma papal cuando sea completamente sanada. Porque la misión de los Estados Unidos es sanar la herida de Roma papal y devolverle su total poder y autoridad. Por eso el texto dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque en realidad tanto Roma papal como los Estados Unidos van a unirse, aliarse, y juntos los dos entonces harán la última persecución contra el resto de la descendencia de la mujer, contra el remanente final, contra la última generación del verdadero pueblo de Dios. Y esto que estamos diciendo en realidad es una revelación comprimida de lo que aparece ampliado en Apocalipsis 13. Así que, con eso en mente, vamos a leer lo que dice el capítulo 13 y el versículo 1 nuevamente. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el reino que se levanta de oriente, que representa a Roma papal, que según la Biblia es la primera bestia, y nosotros le hemos identificado en esta serie como la reina del sur. Ahora bien, miremos el versículo 11, que dice lo siguiente: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este otro reino o esta nación representa a los Estados Unidos, que se levanta de la tierra, el hemisferio despoblado. El texto dice que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, porque son los 2 principios cristianos que ella implementa a la hora de fundar su nación. Es una nación republicana, es decir, sin rey, y una nación protestante, es decir, sin papa. Un estado sin rey, una iglesia sin papa. 2 principios fundamentales sobre el cual fue establecido esta nación. Y el texto dice que tiene 2 etapas claramente identificadas, porque en su primera etapa es semejante a un cordero, cuando ayuda a la mujer, cuando abre su boca para tragarse el río y así suspender o detener la persecución. Pero el texto dice que hay otra etapa, una segunda etapa, cuando ella, a través de sus leyes, entonces comienza a hablar como dragón. Y eso es lo que está registrado en el capítulo 12 y el texto 17. 2 etapas, 2 cuernos, 2 principios y obviamente una sola misión. ¿Cuál es su misión según la palabra del Señor? Capítulo 13, versículo 12, dice así: Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Muy importante ese detalle. Los Estados Unidos trabajan en presencia de Roma papal, trabajan de la mano, son poderes simultáneos, son poderes contemporáneos. No hay ningún conflicto entre ambos. Y sigue diciendo el texto que ella hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la misión de los Estados Unidos según la profecía bíblica? El texto dice que la misión de los Estados Unidos es lograr que Roma papal sea completamente sanada y restaurada, y que todos los habitantes de la tierra terminen adorándola a ella. Esa es su razón de existir. Y la Biblia dice que lo va a lograr, porque si usted lee con cuidado lo que dice el mismo capítulo 13, versículo 3, se va a dar cuenta que todo su esfuerzo va a tener un resultado exitoso, porque el texto dice así: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, hablando de Roma papal cuando perdió su poder en el año 1798, cuando en su primera etapa la tierra, el área geográfica de Estados Unidos, abrió su boca y tragó el agua del río para detener la persecución. Allí recibió una herida de muerte. Pero el texto sigue diciendo: pero su herida mortal fue ¿qué? Su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunto, ¿logró los Estados Unidos cumplir su misión, sí o no? Claro que sí, porque el texto 12 dice que esa es su razón de existir. Y el versículo 3 menciona que la Iglesia Católica, la Reina del Sur, Roma papal, fue completamente sanada y restaurada, y se maravilló. ¿Cuánta parte de la tierra? Toda la tierra se maravilló en pos de Roma papal. Eso significa que ahora no solamente tendrá autoridad en Oriente, sino que tendrá autoridad también en Occidente, porque los Estados Unidos se encargarán de que aún en Occidente Roma papal sea completamente restaurada a su poder y tenga total control y dominio sobre la humanidad.
Y es allí donde el diablo finalmente logrará lo que siempre ha anhelado. Porque la Biblia dice en el capítulo 13 y el versículo 4 que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es importante que usted tome nota que el texto menciona dos entidades distintas que recibirán adoración. Uno es la bestia, que representa a Roma papal completamente sanada en su tercera etapa. ¿Se acuerda que en algún tema anterior hablamos que tenía una etapa cuando era, cuando no es y cuando será? Pues aquí está hablando de su etapa cuando será nuevamente dominante, cuando será nuevamente intolerante, cuando será nuevamente perseguidora, y será tanto el poder que tendrá que el texto dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sin embargo, mencioné que son dos entidades que recibirán adoración. Una es Roma papal, pero la otra, dice el texto, es el dragón. Porque detrás de este sistema falso de adoración, el que está recibiendo la adoración en realidad es nada más y nada menos que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el capo, como usted lo quiera llamar. Es él que está detrás de este sistema, recibiendo lo que siempre ha anhelado desde que estuvo en el cielo. Porque Isaías 14 y el versículo 14 menciona que cuando él estaba en el cielo, él quería ser semejante al Altísimo. ¿En qué sentido quería ser semejante al Altísimo? Él quería recibir la adoración de toda la hueste angelical. Claro está que fue expulsado del cielo por su rebeldía y por su atrevimiento y su osadía, pero la Biblia dice que no se detuvo con su plan maquiavélico. Cristo vino al mundo en forma humana, el Creador se hizo carne, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y la Biblia enseña en San Mateo 4, versículos 8 al 10, que el diablo salió a tentar a Cristo, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Ahora escuche bien lo que le dijo el diablo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me ¿qué? ¿Qué es lo que el diablo siempre ha estado buscando? Adoración. Y se atrevió a tentar a Cristo para que Cristo cediera a la tentación y lo adorara, con el propósito de recuperar los reinos del mundo. Pero la Biblia dice que Cristo le dijo: vete de aquí, Satanás. Mateo 4, versículo 10. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, bendito sea, que a Él solo servirás. Cristo venció la tentación de adorar a Satanás. Pero tristemente hoy muchos cristianos están haciéndolo sin saberlo, y otros que sí lo saben siguen haciéndolo porque les conviene. La Biblia enseña en Apocalipsis 13 y el versículo 8 lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos individuos van a terminar adorando al diablo a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de la Reina del Sur, a través de Roma papal? El texto 3 dice que se maravilló toda la tierra, oriente y occidente. El texto 8 dice que todos los moradores de la tierra, con excepción de un pequeño remanente que guarda los mandamientos de Dios y que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque reflejan el carácter del Cordero ante el universo, este planeta estará totalmente en apostasía, adorando a un sistema falso de adoración. Y el texto 4 dice que detrás de ese sistema
en realidad el que está disfrutando, gozando y recibiendo la adoración de la humanidad es Satanás, porque él es el dragón. Es Satanás porque él es la serpiente antigua. Es Satanás porque él es el diablo. Y es Satanás porque en realidad él es el capo. Qué terrible sufrimiento experimentará Cristo cuando el diablo se burle en su cara y acuse a católicos y protestantes apóstatas de estar adorándolo a él, llevando su nombre. Porque el problema es que dicen Señor, Señor, pero en realidad no adoran a Cristo. Dicen Señor, Señor, pero no obedecen sus mandamientos. Y Cristo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿De qué sirve que me reconozcan como su Señor cuando no son obedientes a mi ley? ¿De qué sirve que me reconozcan como su Salvador cuando no me adoran como Creador? La Biblia enseña que tanto los católicos como los protestantes, todos juntos adorarán en este falso sistema porque han rechazado la santa ley de Dios y han rechazado la autoridad de Cristo como el gran creador. Es en este contexto donde se hace relevante estudiar el tema de la marca de la bestia, porque es a través de esa marca que el diablo o el capo va a lograr burlarse en la cara de Dios, logrando que miles y millones de cristianos le adoren a él, creyendo que están adorando a Cristo. Permítame leer con usted lo que dice el capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice la Biblia que este falso sistema de adoración que está siendo utilizado por el diablo para él mismo, detrás de cámaras, se sienta en el trono a recibir la adoración de la humanidad. Este sistema tendrá su marca de identificación. Y esa marca, según el texto 14, tiene que ser un mandamiento que sea falso y que vaya en contra del mandamiento de Dios. Lean conmigo el texto 14 que dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dos palabras claves. Una es mandando y la otra es engaña. Porque el texto está explicándonos con claridad que los Estados Unidos, a través de un mandamiento, por eso dice mandando, porque de ahí viene el mandamiento, a través de un mandamiento, a través de una ley que, dicho sea paso, será falsa, un mandamiento falso con el propósito de engañar, ellos lograrán que la humanidad entera adore a la primera bestia, adore a la reina del sur, adore a la iglesia católica, adore a Roma papal. ¿Cuáles son las dos palabras claves que mencioné? Mandando, porque de allí vendrá un mandamiento. ¿Y cuál es el fin de ese mandamiento? Será de iluminar o más bien engañar. El texto dice: y engaña a la humanidad. Por lo tanto, la marca de la bestia no es una tarjeta de crédito, no es un chip con el número 666, no es un tatuaje. La marca de la bestia es un mandamiento que implementa por decreto de ley un falso día de adoración, un falso día de reposo. Y esa es la marca de distinción que ha establecido la Iglesia Católica, que implementará por decreto de ley, que para fines prácticos podemos llamarlo la ley dominical. Repasemos rápidamente lo que hemos dicho respecto a estas dos bestias que se levantan en Apocalipsis 13. Dice el texto 1 que una de ellas se levanta del mar, que representa el hemisferio oriental. Esa es
Roma papal, de acuerdo a las profecías bíblicas. La otra de ellas se levanta en el versículo 11 de la tierra, que representa el hemisferio occidental poco poblado, y esa nación representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Dos hemisferios con dos grandes potencias. Pero para cuando se levanta a los Estados Unidos, la Biblia enseña que Roma papal está herida, recibió una herida de muerte, y entonces la misión de los Estados Unidos, de acuerdo al versículo 12, es usar todo su poder y su influencia para sanarla, para restaurarla y para ponerla otra vez en la posición donde toda la humanidad se rinde en adoración ante ella. Eso es importante entenderlo y leer el texto 3 para ver que se cumplirá al pie de la letra. Porque el texto 3 dice que cuando la Iglesia Católica sea restaurada y sanada, entonces toda la tierra, incluyendo Oriente y Occidente, se maravillará en pos de la Reina del Sur. Y allí dice el texto 4 que cuando esto sea una realidad, entonces dos diferentes entidades recibirán adoración. ¿Cuántas entidades dije? Dos. Una se llama el dragón, que en realidad es el diablo o el capo, y la otra es la bestia, que en realidad es Roma papal o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A través de la Iglesia Católica, el diablo ha implementado una cantidad de doctrinas falsas, tradiciones y costumbres paganas bautizadas al cristianismo, que simplemente son la fachada para él poder recibir la adoración que siempre anheló. Porque mencionamos que desde que estaba en el cielo, él quería recibir la adoración que le corresponde solo a Dios. Cuando Cristo vino al mundo en forma humana, lo tentó y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo está interesado en recibir tu adoración. Y el texto 8 nos dice que todos los moradores de la tierra terminarán adorando al diablo a través de este falso sistema, con la excepción de una minoría que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque han decidido obedecer los 10 mandamientos según Apocalipsis 12:17 y han permanecido con el testimonio de Jesucristo intacto. Bendito sea el nombre del Señor, que aunque las mayorías se rebelarán contra su Creador, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. En los días de Noé tuvo un remanente fiel, Noé y su familia. En los días de Lot tuvo un remanente fiel, Lot y sus hijas. En los días que Cristo se hizo hombre, tuvo un remanente fiel. Fueron aquellos pocos discípulos que permanecieron con él a pesar de las circunstancias. Y al final de la historia no será la excepción, porque Dios siempre ha tenido un remanente fiel a lo largo de la historia. Así que por eso mencionamos que Satanás implementará un mandamiento con propósitos falsos, con intención de engañar, de acuerdo al versículo 14, porque ese mandamiento que tiene como fin engañar es su marca de distinción. Y según lo que enseña la palabra del Señor, esa marca de la bestia es nada más y nada menos que el domingo como día de adoración. Cuando sea un decreto de ley, cuando sea implementado por los poderes civiles con penas de cárcel, con penas de muerte y todo tipo de penas, en ese momento adorar en el domingo será lo que la Biblia enseña como la marca de la bestia. En la actualidad nadie tiene la marca de la bestia porque no es un decreto de ley. El texto 14 dice, quiero volver a leerlo porque es importante recalcar este detalle: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está hablando allí de los protestantes apóstatas, está hablando allí de los Estados Unidos, está hablando allí de las muñecas de la mafia. Y ahora escuchen bien la palabra clave: mandando. ¿Cuál es la palabra clave? Mandando.
porque será a través de un mandato de ley, a través de un decreto de ley, a través de un mandamiento humano que lograrán identificar claramente quiénes son los que están con la bestia y quiénes son los que están con el Señor. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, que Dios envía el mensaje de amonestación más solemne que se pueda encontrar en la Biblia registrado para esta generación. Si la Biblia es suya, le animo que lo marque con un asterisco, que lo subraye, que le ponga un punto, porque estos textos son fundamentales para ti y para mí que vivimos en esta época de la historia. Leo textualmente. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, la marca será el domingo como día de adoración implementado por decreto de ley. Sigo leyendo, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Si alguien recibe la marca de la bestia, Dios le va a derramar su ira sin misericordia. Y la Biblia dice en el capítulo 15 y el verso 1 que la ira de Dios que será derramada son las 7 postreras plagas. Sigo leyendo el texto 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. ¿Ha sido vaciado cómo? Dios va a airarse a un nivel nunca antes visto, porque cada vez en el pasado que Dios se airó y que Dios envió sus juicios a la tierra, lo hizo mezclado con misericordia. Pero esta ira final contra aquellos que acepten el domingo como día de adoración, recibiendo así la marca de la bestia, cuando sea un decreto de ley, Dios va a enviar las 7 últimas plagas con su ira pura, sin misericordia, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por lo tanto, primero sufrirán la ira de Dios en las 7 plagas sin misericordia, y después de eso se levantarán en la resurrección exclusiva para injustos, serán sentenciados al lago de fuego y azufre, donde todos y cada uno de ellos morirán con el capo, porque todos aceptaron el día de adoración del capo. Apreciado hermano que me está escuchando, esto es de vida o muerte. Esa es la amonestación más solemne que se encuentra en la Biblia para esta generación. Dios dice: no lo haga. Dios dice: no se atreva. Dios dice: no se equivoque. Dios dice: no se engañe. Dios dice: ese no es mi día. Mi día es el santo sábado, que fue establecido desde el mismo principio del mundo, cuando Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Por eso la Biblia dice en Éxodo 20, versículo 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento que Dios estableció desde el Edén. El séptimo día de la semana es el sábado, y Dios nunca lo cambió, más bien lo confirmó cuando Cristo vino al mundo en forma humana, y Él mismo lo guardó. Dice Lucas 4 y el texto 16 que Cristo lo guardaba conforme a su costumbre. Dice Hebreos 13 y el texto 8 que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en el cielo Cristo guarda el sábado. Cuando vino a la tierra, Él también guardó el sábado, y por la eternidad Él mismo lo seguirá guardando, porque Cristo mismo es el creador. Recordemos que la Biblia dice que en el principio Cristo era el verbo, y todas las cosas por Él fueron hechas. San Juan 1, versículos 1 al 3. Y entonces el versículo 10 dice: en el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Cristo es el creador. Cristo creó el sábado. Cristo creó a Adán.
Cristo creó a Eva. Por eso San Marcos 2:28 dice que el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, es el Señor aún del día de reposo. Cristo es el Señor del santo sábado, porque Él es el dueño del sábado, porque Él es el creador del sábado. Y cuando vino a este mundo, Él mismo confirmó que no vino a abolir la ley o los profetas, sino que vino a cumplir. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Con eso en mente, quiero retomar la idea de la marca de la bestia, porque menciona el texto 16 de Apocalipsis 13 que esa marca, que es el domingo como día de adoración, implementado por decreto de ley, porque hoy todavía el domingo no es la marca de la bestia, y quiero ser enfático en eso, quiero recalcar eso, porque no quiero que nadie ande diciendo que Watson dice que usted tiene la marca de la bestia, porque yo no he dicho eso. Ciertamente muchos hoy, la gran mayoría, apoyan a la bestia, apoyan a las muñecas de la mafia, apoyan a la reina del sur, pero todavía el domingo no es la marca de la bestia. Sin embargo, el texto dice que esa marca, cuando sea implementada por mandato, por decreto de ley, será colocado en 2 lugares distintos. ¿Cuántos lugares dije? 2. Perfecto. El texto 16 dice que un lugar en el cual será colocado en la frente y el otro lugar es la mano derecha. Y una de las formas más sencillas de entender qué representa la frente y la mano derecha es tomar en consideración que estos 2 sistemas, el catolicismo y el protestantismo apóstata, la reina del sur y las muñecas de la mafia, la primera bestia y la segunda bestia, la que surge de Oriente y la que surge de Occidente, es que ellos utilizan 2 métodos claramente identificados en el texto 14 y el texto 15. El primer método es el engaño, versículo 14, y el segundo método es la persecución, versículo 15. Por lo tanto, aquellas personas que sean engañadas con estas doctrinas falsas, que lo crean en su corazón, recibirán la marca de la bestia en su frente, porque la frente representa la mente, el lugar donde pensamos, donde tomamos decisiones, donde creemos, donde somos convencidos de cualquier ideología. Por otro lado, si la persona conoce la palabra del Señor y sabe que el domingo no es el día de adoración bíblico, pero para no sufrir las consecuencias, las restricciones, las persecuciones, las limitaciones, entonces termina aceptando la marca de la bestia por conveniencia. Allí se aplica que lo recibe en la mano derecha, porque la frente representa la mente por convicción y la mano derecha representa la capacidad de someterse por conveniencia. Aunque no está convencido en su corazón, aunque no está convencido en su mente, acepta someterse a la autoridad católica porque le conviene. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros o no? Son 2 métodos que utilizan para someter a la humanidad. Uno es el engaño y el otro es la persecución. Si logran engañarte, recibe la marca ¿dónde? En la frente, correcto. Y si no logran engañarte, pero logran someterte porque te atemorizaste, te paniqueaste y no quieres perder tus privilegios, entonces recibe la marca por conveniencia. ¿En dónde? En la mano derecha. Esto es importante entenderlo porque muchos andan promoviendo que la marca es un chip, un tatuaje, una tarjeta de crédito, y nada de eso trajo el barco a otro perro con ese hueso, porque en realidad la marca de la bestia es un falso día de adoración implementado por decreto de ley con penas civiles. Por eso quiero que ahora notemos que la Biblia enseña en el capítulo 13 de Apocalipsis y el texto 16 y 17 que los Estados Unidos aprovechará su poder tecnológico, su poder militar y su poder económico para dominar al mundo entero y asegurarse que Roma papal vuelva a recibir adoración. Leamos textualmente los versos. Dice así: y hacía que a todos
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Pregunto, ¿cómo puede ser posible que tengan tanto control para saber si cada persona tiene la marca la bestia o no? ¿Juega un papel importante la tecnología, sí o no? Por supuesto, porque solamente a través de la alta tecnología disponible en los Estados Unidos y en otros países del mundo que también se someterán a su autoridad, es como podrán controlar si usted tiene la marca la bestia o no, para poder restringirlo y complicarle la existencia. Allí sí es posible que entre en función la tarjeta de crédito o el chip o cualquier otro mecanismo de control, pero los mecanismos de control no son la marca la bestia. La marca la bestia es el falso día de adoración. Y este país, a través de su poder económico, tendrá control del mundo para decirle que usted no puede comprar ni vender, que usted no puede utilizar más los medios de transporte público, no puede accesar más al seguro médico, no puede utilizar más los centros educativos, no puede ir al supermercado, no puede viajar por los aeropuertos. Absolutamente nada podrá hacer a menos que reciba la marca de la bestia en su mano por conveniencia o en su frente por convicción. Entonces, el poder tecnológico de los Estados Unidos, el poder económico de los Estados Unidos y ahora un tercer poder crucial, que es el poder militar de los Estados Unidos, tendrán un rol fundamental en esta última y terrible persecución. ¿Por qué hablamos de un poder militar? Porque el texto 12 dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, ¿hace qué? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Tiene poder y autoridad para hacer que se cumplan sus decretos, sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo lo logra? A través de su poder militar. Tiene poder económico, tiene poder tecnológico, tiene poder militar sin precedentes, al punto que todo el mundo tendrá que someterse, rendirse y adorarla, porque sin temor a equivocarme, ella es la usurpadora. Está usurpando la gloria de Dios. Está usurpando la autoridad de Dios sobre su pueblo. Está usurpando la adoración que solamente merece nuestro Dios. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Reina del Sur, ayudada por las muñecas de la mafia, llegará a ser la única usurpadora de todo lo que Dios se merece de parte de su pueblo en cuanto a adoración. Porque el diablo siempre quiso ser adorado, siempre intentó serlo, y al final de la historia lo va a lograr a través de la usurpadora. Porque, apreciado hermano que me escuchas, si hay alguien en el universo que merece nuestra adoración de día y de noche por los siglos de los siglos, sin cesar, siempre confesando que Él es santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso, es el creador del universo. Él es el gran digno de adoración. Él es el gran digno de toda nuestra alabanza. Él es el gran digno de toda nuestra reverencia. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y el último. Él es el que estuvo muerto, mas hoy vive por los siglos de los siglos, y por eso y muchas cosas más, Él es digno de toda nuestra adoración. Por eso quiero leer contigo lo que dice ahora la Biblia en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1, palabra de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía este ángel? Tenía la contraparte a la marca de la bestia, porque el sello de la bestia y el sello de Dios son los dos
diferentes grupos de personas que existirán al final de la historia de este mundo. Y el texto 2 dice que el ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué impresionante pensar que Dios está deteniendo los vientos contrarios, deteniendo la persecución final, deteniendo a la Iglesia Católica para que no termine de ser sanada y restaurada a su poder, porque todavía hay hombres y mujeres sinceros, honestos, que Dios conoce sus corazones y saben que cuando escuchen esta verdad, cuando escuchen este mensaje, van a arrepentirse, van a creerlo, van a aceptarlo y van a salir del error porque aman a Cristo con todo su corazón. Oh, sí, mi hermano que me escuchas, aunque usted no lo crea, hoy mismo dentro del sistema católico y dentro del sistema falso protestante, entre la reina del sur y las muñecas de la mafia, hay miles y millones de personas que son sinceros de corazón. Muchos de ellos que adoran en domingo en la actualidad lo hacen con todo su corazón. Aman a Cristo con toda su mente, aman a Cristo con todas sus fuerzas. Simplemente el capo se ha encargado de mantenerlos engañados, y hoy por hoy Dios en su misericordia sigue deteniendo los vientos, deteniendo la persecución, deteniendo el tiempo de angustia, porque Dios sabe que estas personas necesitan escuchar a Watson y tener el privilegio de decir: bendito sea el Señor, la luz me llegó, gloria sea el nombre del Señor, la palabra de Dios es verdad, gracias Dios mío por mandarme tu enseñanza, tu doctrina, tu sello, porque Dios sabe que tú eres sincero. Dios sabe que tú, Margarita, eres sincera. Dios sabe que tú, Daniel, eres sincero. Dios sabe que tú, Felipe, eres sincero. Dios conoce tu corazón y por eso me ha dicho: Watson, predica la palabra, muchacho, predícalo a tiempo y fuera de tiempo, predica la doctrina, predica el mensaje final, porque allí mismo en la Iglesia Católica y las iglesias protestantes tengo miles y millones de personas sinceras que están hambrientas por escuchar la verdad, y cuando les llegue esa verdad la van a abrazar, la van a creer, la van a practicar, se van a arrepentir, se van a entregar y van a glorificar mi nombre a través de una vida de obediencia. Con razón San Juan 10 y el texto 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿En dónde están actualmente? En la Iglesia Católica. ¿En dónde están actualmente? En las iglesias protestantes. ¿En dónde están actualmente? Están repartidos entre la reina del sur y las muñecas de la mafia, pero Dios conoce que aunque están allí, por la sinceridad de sus corazones, ellos son su pueblo. Y por eso el texto dice: oirán mi voz y vendrán. No te puedes quedar ahí, mi amigo. No te puedes quedar ahí, mi hermana. Oirás mi voz y vendrá, dice el maestro. Oirán mi voz y vendrá, dice el Señor. Oirá mi voz y saldrá, dice el Rey de Reyes. Porque así como ella tiene su marca de distinción, yo también tengo mi marca, y quiero ponerle esa marca, quiero ponerle ese sello. Por eso he dicho a los ángeles: detengan los vientos, detengan los vientos, detengan los vientos, porque todavía me falta sellar a Isaías, me falta sellar a María, me falta sellar a Ruth, me falta sellar a Pedro, todavía me falta sellar a algunos en Costa Rica, me falta sellar a algunos en Panamá, todavía me quedan unos en México, unos en Perú. Detengan los vientos. Todavía me quedan unos en Chile. Detengan los vientos. Hay algunos todavía en Guatemala que no he sellado. Detengan los vientos, que en
Estados Unidos hay también, en Roma también hay algunos, en Venezuela también, en Ecuador también. Detenga los vientos, que todavía me falta sellar a los escogidos. La Biblia enseña en Isaías 8:16 que el sello de Dios hay que buscarlo en su ley, porque el texto dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Por lo tanto, cuando tú buscas el sello de Dios en la santa ley de Dios, te das cuenta que el único mandamiento que cumple con las características del sello es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, versículos 8 al 11, donde habla del día de reposo, porque así como la marca la bestia es el día de reposo falso, el sello de Dios es el día de reposo verdadero. Y hay tres preguntas importantísimas que se pueden responder únicamente a la luz del cuarto mandamiento del sello de Dios. Estas tres preguntas son cruciales para ti y son cruciales para mí. Pregunta número 1: ¿de dónde vienes? Pregunta número 2: ¿por qué estás aquí? Pregunta número 3: ¿hacia dónde vas? Estas tres preguntas son cruciales responderlas, y de entre los 10 mandamientos, el único que lo puede responder es el cuarto, que representa el sello del Dios vivo. ¿Por qué es importante saber de dónde vienes? Porque la Biblia dice en Éxodo 20, hablando del cuarto mandamiento, el día de reposo, que tú vienes de la mente de Jehová tu Dios. Permítame leer lo que dice el versículo 8 al 10. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Notaste que el texto 10 dice que es día de reposo para Jehová tu Dios? Porque en realidad de allí es que vienes tú, de la mente de Jehová, que es tu Dios. Por eso es importante entender que Jehová te tiene en su mente desde antes de la fundación del mundo. Permítame confirmarle ese pensamiento con la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando allí de que Cristo nos rescata no con cosas corruptibles como oro o plata. Texto 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está destinado que Cristo nos iba a rescatar con su sangre preciosa? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, si Dios tenía un plan para rescatarte desde antes de la fundación del mundo, es porque también tenía un plan para crearte desde antes de la fundación del mundo. ¿Me estoy explicando? Si Dios no pensó en ti desde antes de la fundación del mundo para crearte, entonces no fuese necesario pensar en ti para rescatarte. Por eso es importante el mandamiento del día de reposo, porque es a través de ese mandamiento que puedes responder a la pregunta: ¿de dónde es que vienes? Tú vienes de la mente del Creador desde antes de la fundación del mundo, porque Él pensó en ti mucho antes de establecer el plan para rescatarte. Y el único mandamiento que te responde a esa pregunta es el santo sábado, porque ese es el sello de Dios para sus discípulos. Por eso Isaías 8:16 dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Si tú eres un discípulo de Cristo, vas a disfrutar, obedecer el mandamiento del sábado, porque ese es el sello entre Jehová y tú. Y esa pregunta, ¿de dónde vienes?, se responde claramente desde la mente de Jehová tu Dios. La segunda pregunta que dije que es importante responder es: ¿por qué estás aquí?
Y la respuesta se encuentra en Éxodo 20, versículo 11, que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Jehová te hizo. Durante la primera semana de este planeta, Él decidió crearte a través de Adán y Eva. Él creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo con sus propias manos. Obviamente lo creó con un propósito. La Biblia enseña que lo creó con el propósito de que el hombre fuese su gloria. Es la corona de su creación. Adán y Eva y tú fuiste creado para que glorificaras a Dios a través de tu vida. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 13 lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el propósito por el cual Dios creó al hombre, que el hombre tenga temor de Dios y guarde sus mandamientos por amor. Porque recordemos que en el cielo Lucifer dijo que los mandamientos de Dios nadie los puede guardar. No hay criatura que lo pueda obedecer. Por lo tanto, Dios decidió crearte a ti para refutar las mentiras del capo y que tú tuvieses el privilegio y el honor de glorificar su nombre a través de una vida de obediencia. Con razón, la Biblia dice en el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 7: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y escuche bien la parte final del texto 7: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa parte final de Apocalipsis 14:7 viene del mandamiento del día de reposo en Éxodo 20. Permítame leer otra vez el versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que, mi querida hermana, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por accidente de la vida. Tú estás aquí porque Jehová tu Dios te creó con un propósito. El fin de todo el discurso es este: viva una vida de temor a Dios. Demuestre tu respeto a Dios, tu amor a Dios, tu reverencia a Dios, tu celo por Dios, obedeciendo sus mandamientos, reflejando su carácter delante del universo y refutando delante de todo ser humano y toda criatura angelical los argumentos falsos del diablo. Ayúdame, dice el Señor, limpia mi reputación, limpia y vindica mi nombre, glorifícame con tu vida, porque esto es el todo del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. 2 preguntas cruciales que se responden claramente en el sello del Dios vivo, en el mandamiento del santo sábado. ¿De dónde vengo? De la mente de Jehová mi Dios. ¿Por qué estoy aquí? Porque Él confía en mí, que yo puedo glorificar su nombre y refutar a través de una vida de obediencia a su ley todas las artimañas y mentiras que utilizó el diablo para ensuciar su reputación. Apreciado amigo que me escuchas, hay una tercera pregunta que se responde únicamente en el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Y la pregunta es: ¿hacia dónde voy? Permítame decirle que la Biblia dice en Éxodo 20:11 que Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Él no solamente es el creador de este planeta, Él también creó el cielo. Y la respuesta de hacia dónde yo voy es hacia el reino de los cielos, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Con razón, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 20 y el texto 34 al 36 dice lo siguiente: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué?
porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué impresionante este texto a la luz de la tercera pregunta que se responde en el sello de Dios, que es el cuarto mandamiento. Quiero repetir rápidamente la tercera pregunta, que es: ¿hacia dónde yo voy? La respuesta es que yo voy hacia la casa de mi Padre, a la misma presencia de Dios, porque el plan de Dios es que después de que Lucero y sus ángeles fueron expulsados del cielo por su rebeldía, por su desobediencia a la ley, Dios anhela restaurar, llenar esas vacantes con tu vida y con mi vida. Que si somos dignos de alcanzar la resurrección para salvación, entonces seremos iguales a los ángeles, porque Dios quiere llevarnos al reino celestial. Dios quiere restaurar las vacantes que quedaron cuando Lucifer y sus ángeles fueron expulsados, y por eso Dios anhela que tú y yo aprendamos a obedecerle aquí en la tierra, porque si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá. No podemos llegar al cielo siendo desobedientes a su ley, y mucho menos al mandamiento que es su santo sello, porque ese mandamiento revela que Él es el creador. Definitivamente no es justo que nosotros estemos adorando en un sistema falso, sea católico o sea protestante. No es justo tratar a Cristo de esa manera. No es justo pagarle al Redentor y al Creador de esa forma, porque no hay nadie en el mundo que te ame más que Cristo. No hay nadie en el mundo que te ame más que el Señor de los cielos. Él es tu Creador, Él es tu Redentor, Él es tu intercesor, Él es tu sustentador, Él es tu mediador, Él es tu mejor amigo. Cristo es la esperanza de gloria. No es correcto, no es justo, no me parece, no estoy de acuerdo que la usurpadora se lleve la gloria. No estoy de acuerdo que la usurpadora reciba tu adoración. No estoy de acuerdo que la usurpadora reciba tu pleitesía. Cristo es digno de toda adoración. Cristo es digno de toda exaltación. Cristo es digno de toda alabanza. Y la Biblia dice que en el cuarto mandamiento, solamente allí tú te puedes dar cuenta de dónde es que tú vienes. Tú vienes desde muy lejano, desde la eternidad, cuando en la mente del Creador Él pensó en ti. Además de eso, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, el Creador te hizo con sus propias manos al crear a Adán y a Eva, que son nuestros padres. Esa es la razón por la cual estás aquí, para darle gloria al Creador a través de una vida de obediencia a su santa ley. ¿Y hacia dónde vas? Bueno, la Biblia enseña que muy pronto el Creador vendrá por ti y te sacará de este centro penitenciario para reintegrarte a una sociedad perfecta, donde todos y cada uno de los seres celestiales viven una vida de perfecta obediencia a la santa ley de Dios. Y por eso Él dice en Lucas capítulo 20 versículos 34 al 36 que necesitas estar seguro que tú seas digno, que tú seas santo, que tú seas justo, que tú reflejes su santo carácter delante del universo, porque vas a ser igual que los ángeles cuando seas trasladado al reino de Dios. Apreciado amigo que me escuchas, si no eres fiel aquí en la tierra sobre poco, no podrás ser fiel en el cielo sobre mucho. Pero si hoy decides amar al Creador con todo tu corazón y obedecer su santa ley, incluyendo el santo sábado, tendrás el privilegio de escuchar personalmente a tu Creador decirte lo siguiente: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra, entra en el gozo de tu Señor.